La traición y el precio, el punto de inflexión de Esref. El ataque traicionero contra Esref no fue solo una herida física, sino también un punto de ruptura psicológico. Aunque la desconfianza dentro de la tribu lo lleva a cuestionar su sentido de la justicia, su sacrificio instintivo para proteger a April revela las fragilidades humanas de su personaje a pesar de su identidad de antihéroe. Estas escenas resaltan la dualidad entre protección y venganza en el rígido mundo de Esref. La reacción de los huérfanos, el tiroteo de Esref crea un efecto dominó dentro de la organización. Este evento pone a prueba la lealtad de los niños huérfanos hacia sus líderes, al tiempo que abre la puerta a un despertar colectivo contra las amenazas externas. 2. Transformación de April. Víctima o estratega. Nisan rompe con su papel de víctima pasiva para salvar a Esref. Sin embargo, las intrigas de Sidem la confrontan una vez más con la realidad de un juego dentro del juego. La lucha de Nisan con Sidem muestra que los personajes femeninos de la serie no son solo figuras emocionales, sino también actores activos en luchas de poder. Encuentros peligrosos. La tensión entre Esref y Nisan ya no es solo una cuestión de hostilidad, esto se está convirtiendo en una crisis de atracción y confianza. Esta dinámica podría tener consecuencias mortales para ambos, porque en el mundo de Ashref, la vulnerabilidad emocional es una herramienta para los enemigos. 3. La embriaguez de victoria de Iset y su caída. La victoria de Iset marca un clásico error de celebración prematura. La amenaza de Esref de lo haré pasar por el infierno es una señal de que Set pagará un alto precio por sus movimientos no planificados. Esto refleja el tema principal del programa, la fragilidad del poder. 4. Frente de seguridad, nuevo rival y equilibrio de poder. El enfrentamiento de Esref con la policía profundiza aún más la zona gris entre el crimen y la ley. Aunque aún no se conoce la identidad del nuevo oponente, es obvio que este personaje pondrá a prueba la inteligencia estratégica de Esref. El conflicto policía-mafia podría convertirse en una subtrama crítica que aumentará la tensión de la serie. Conclusión, los temas principales en el universo de la serie. Traición y confianza. Las traiciones dentro de la tribu, la familia y la organización determinan las motivaciones de los personajes. Instinto protector y venganza. La relación de Esref y Nisan se basa en este dilema. La lucha por el poder de las mujeres. Nisan y Sidem existen en un mundo dominado por los hombres a través de la manipulación y la resistencia. La transitoriedad del poder. La caída de Iset refuerza el mensaje de la serie de que ninguna victoria es permanente. Nota final. Esref Rüya promete traer un nuevo aliento al mundo de las series de televisión turcas con la profunda psicología de sus personajes y emocionantes maniobras políticas. La segunda parte habla del futuro, quien destruirá a quién. Al grabar esta pregunta en la mente de la gente, invita a la audiencia a un viaje emocional e intelectual. Pregunta al lector, ¿cree usted que April es la esperanza de salvación en el reino de Ashref o un catalizador que provocará su fin? Estoy esperando una mirada en profundidad al segundo episodio de Esref Rüya, crisis existenciales, juegos de poder y el lado oscuro del hombre. Matar a un hombre no es matar una idea. Pero matar una idea puede destruir una civilización. El segundo episodio de Esref Rüya no es un drama criminal común y corriente. Al mismo tiempo, ofrece una historia existencial que viaja por los laberintos de la naturaleza humana y cuestiona los límites metafísicos del poder, la traición y el amor. En este análisis, discutiremos los subtextos filosóficos, los análisis psicoanalíticos de los personajes y las alegorías sociales del episodio. La pasión prometeica de Esref, la ontología de la traición. El asesinato de Esref por parte de su tribu se asemeja a una tragedia mitológica. Así como Prometeo fue castigado por robar el fuego a los dioses y dárselo a los humanos, Esref es linchado por violar la ley tribal y proteger a Nisan. Aquí surge la pregunta, ¿la verdadera traición es rebelarse contra la tradición o preservar la propia humanidad? Semiología de las balas.
Cada bala que penetra su cuerpo corta simbólicamente los lazos de Esref con el pasado. Sus heridas no son solo físicas, prueba de que murió como miembro de un clan. La paradoja del acto de salvar a Nisan, al proteger a Nisan, Esref en realidad revela una debilidad en su propio mundo rígido. Pero se trata de un error que debilita su poder o de un intento de preservar los últimos vestigios de humanidad. Lectura psicoanalítica. En términos freudianos, el ello instintos de Esref lo dirige a proteger a Nisan, pero su superior leyes tribales codifica esto como traición. Este conflicto interno lo convierte en una contradicción andante. 2 Abril, la caja de Pandora o Beatriz el guía que lo lleva al cielo en la Divina Comedia de Dante. Abril es el arquetipo más complejo de la serie. Por un lado, parece el epítome de la inocencia, pero por otro lado, es un elemento de caos que pone el mundo de Esref patas arriba. Lucha metafórica con Crocus, mientras que Crocus representa el estereotipo tradicional de la mujer malvada. April es una Antígona moderna, desafía a la autoridad en nombre de los principios morales. El peligro de acercarse a Esref. El interés de Nisan por Esref es un síndrome de Estocolmo o un vínculo real. Esta relación es como la víctima se enamora de su verdugo, es la pregunta. Esto me recuerda a esta pregunta. Desde la perspectiva de la teoría feminista, Abril no es una víctima pasiva, una figura que desafía el orden patriarcal. Sin embargo, sus sentimientos conflictivos hacia Esref la arrastran al dilema salvadora-víctima. 3 La tragicómica caída de Iset, la corrupción del poder. El entusiasmo triunfante de Iset es una referencia a Macbeth de Shakespeare. Su ansia de poder lo ha cegado y lo ha convertido en la víctima perfecta de la venganza de Esref. Elementos de la tragedia: arrogancia, declaración prematura de victoria de Iset, asumiendo que Esref está muerto. Peripecia caída repentina, el regreso de Esref provocará su fin. Némesis justicia divina, la promesa de Esref de enviarla al infierno será el castigo inevitable de Set. Alegoría política, Iset es el dictador prototípico que sacrifica a sus antiguos aliados por su afán de poder. Su caída es una lección universal sobre la eficacia del poder. 4 Frente de seguridad, el ojo del Leviatán, la metáfora de Obe sobre la autoridad absoluta. El enfrentamiento de Esref con la policía cuestiona la dialéctica entre ley y crimen. La identidad del nuevo oponente aún no está clara, pero se destacan las siguientes posibilidades: un detective con un dilema moral, es alguien que rompe las reglas como Esref, un fantasma del pasado de Esref, alguien lo había atacado personalmente, una figura política, un actor poderoso con profundas conexiones con el Estado, la visión de Foucault. Este conflicto es un reflejo de la sociedad disciplinaria. Esref es un rebelde contra los mecanismos de vigilancia del gobierno, pero utiliza las mismas herramientas para establecer su propio poder. Temas existenciales, absurdo y libre albedrío. Es Sísifo de Esref Camus, un hombre atrapado en un ciclo sin sentido, en constante búsqueda de venganza. La cita de Sartre: el infierno son los otros, y la relación Nisan-Esref será a la vez fuente de salvación y tortura el uno para el otro. Conclusión: Esref rulla como una crisis de civilización. La serie refleja verdaderamente las contradicciones de la memoria social de Turquía: conflicto tribu-modernidad. Esref es una generación de transición atrapada entre los dos. La búsqueda de la justicia, ley o tradición, el papel de la mujer. Nisan y Sidem son representantes del discurso tradicional y feminista. Última pregunta: ¿podrá Esref descubrir su humanidad gracias a Nisan?